Buenos días, hoy aprenderemos sobre permutación y combinatoria. Nosotras somos Laura Barralé y Antonio Bacache. Principio multiplicativo. Antes de hablarles de permutación y combinatoria, tienen que conocer el principio multiplicativo. Este es una técnica que se utiliza para resolver problemas de conteo para hallar la solución sin que sea necesario enumerar sus elementos. Se basa en la multiplicación sucesiva para determinar la forma en la que puede ocurrir un evento. Este principio establece que, si una decisión, que le llamaremos D1, puede ser tomada de n maneras y otra decisión, que le llamaremos D2, puede tomarse de m maneras, el número total de maneras en las que pueden ser tomadas las decisiones D1 y D2 será igual a multiplicar n por m. Por ejemplo, tenemos que Paula planea ir al cine con sus amigas y para escoger la ropa que usará separó 3 blusas y 2 faldas. ¿De cuántas maneras se podrá vestir Paula? La solución en este caso sería que Paula tendrá que tomar 2 decisiones. La D1 será escoger entre 3 blusas, que van a ser n, y la D2, que va a ser escoger entre 2 faldas, que serán m. Entonces, Paula tiene n por m maneras distintas de vestirse, y n por m es lo mismo que 3 por 2, por lo que el resultado sería que Paula tiene 6 formas distintas de vestirse. Diagrama de árbol. El diagrama de árbol y su relación con el principio multiplicativo es que este último nace de la técnica del diagrama de árbol, que se trata de un diagrama que relaciona todos los posibles resultados de manera que cada uno puede ocurrir un número finito de veces. Por ejemplo, Mario fue a la panadería a comprar un jugo. Habían en 2 tamaños, grande y pequeño, y 4 sabores, manzana, naranja, limón y uva. ¿De cuántas maneras puede Mario escoger su jugo? Como sabemos que hay 2 tamaños, esa va a ser nuestra n, y los sabores, que son 4, va a ser la m. Entonces, usando el principio multiplicativo, multiplicamos n por m, que es 2 por 4, y tenemos el resultado que será 8 maneras de escoger su jugo. Aquí podemos ver ese ejemplo representado con el diagrama de árbol. Como pueden ver, Mario tiene sus 2 posibilidades de tamaño, y dentro de cada tamaño tiene sus 4 posibilidades de sabores. Entonces, ya sea con el diagrama de árbol o con el principio multiplicativo, ustedes pueden obtener el resultado de este ejercicio. Ahora, antes de ver permutación, es importante saber que la función factorial significa que se multiplican números descendentes. Por ejemplo, 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1, lo cual nos da como resultado 24, y así con los demás números. Permutación. Es todo arreglo de elementos en donde nos interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos que constituyen dicho arreglo. Existen 2 tipos de permutación. Tenemos las sin repetición y las con repetición. La permutación sin repetición se define como las distintas formas de ordenar todos esos elementos distintos de n igual m, por lo que la única diferencia entre ellas es el orden de colocación de sus elementos. Esta es la fórmula que nos ayudará a poder calcular este tipo de permutaciones. Permutación de n elementos es igual a n factorial. Después tenemos la permutación con repetición. Son los distintos grupos de n elementos que se pueden hacer de forma que en cada grupo, cada elemento aparezca el número de veces indicado. Y esta es la fórmula. Permutación de n elementos con repetición es igual a n factorial partido en n menos r factorial, donde p es nuestro número de permutaciones, n es nuestro número total de objetos y r es el número de objetos seleccionados. Aquí tenemos un ejemplo de permutación sin repetición. El primero nos dice que, con las letras de la palabra disco, ¿cuántas palabras de 5 letras se pueden formar? Las palabras pueden tener sentido o no. Entonces, disponemos de 5 letras, o sea, m igual a 5. Formamos grupos de 5, o sea, n igual 5. Tenemos 3 preguntas por hacernos. La primera, ¿influye el orden de colocación de los elementos? La respuesta es que sí. Si cambiamos el orden, tenemos palabras distintas. Entonces, ahí sabemos que podrían ser variaciones o permutaciones. Después nos preguntamos, ¿cogemos todos los elementos disponibles? La respuesta es que sí. Como m igual 5 y n igual 5, entonces se cogen todos los elementos. Por lo tanto, es una permutación. Y la tercera pregunta que nos hacemos es, ¿se pueden repetir los elementos? La respuesta es que no. Formamos palabras distintas. Entonces, utilizaremos la fórmula de permutación sin repetición. Entonces, tenemos que n factorial es lo mismo que 5 factorial. Por lo tanto, sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, lo cual nos da como resultado 120 palabras distintas. Ahora un ejemplo con repetición. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra banana?
En este caso, podemos ver que algunos elementos se repiten. Por ejemplo, A está 3 veces y N está 2 veces. Además, importa el orden en el que se coloquen las letras, ya que ananav no es la misma palabra que bananan. Finalmente, participan todos los elementos en los ordenamientos, es decir, las 6 letras de la palabra banana. Entonces, podemos aplicar la fórmula de permutación con repetición, teniendo en cuenta que la letra B se repite una vez, la letra A se repite 3 veces, la letra N 2 veces. Entonces el total de elementos es 6. Nuestra N sería 6. Ahora utilizamos la fórmula de permutación, la cual nos dice que es 6 factorial partido en 1 factorial por 3 factorial por 2 factorial, lo cual nos da como resultado 720 partido en 12. Y esto lo resolvemos y nos da 60. Entonces, en total se pueden formar 60 palabras diferentes con las letras de la palabra banana. Variación. Cuando no queremos tomar todos los elementos, comenzamos a hablar de variación. Las variaciones son aquellas formas de agrupar los elementos de un conjunto teniendo en cuenta que, si importa el orden, no se toman todos los elementos y puede ser con o sin repetición. Tenemos las variaciones sin repetición y las variaciones con repetición. Como base para entender el concepto y la fórmula de variaciones con y sin repetición, tienen que saber que m dentro de la fórmula será el total de elementos y n serán los grupos que se pueden formar dentro de m. Las variaciones sin repetición de m elementos tomados de n en n se definen como las distintas agrupaciones formadas con n elementos distintos, eligiéndolos de entre los m elementos que disponemos. Y su fórmula es variación de m sobre n es igual a m factorial partido en m menos n factorial. Las variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n se definen como las distintas agrupaciones formadas con n elementos que pueden repetirse, eligiéndolos de entre los m elementos que disponemos. Y su fórmula es simplemente m elevado a n, o sea, el total de elementos elevado a los grupos que se quieren formar. Un ejemplo de variación sin repetición sería: en una carrera participan 8 atletas. ¿De cuántas formas pueden repetirse las 3 medallas, oro, plata y bronce? Sabemos que nuestros elementos disponibles son 8 atletas, entonces m va a ser 8. Y los elementos por grupo son 3 medallas, entonces n va a ser 3. Como un mismo atleta no puede llevarse más de una medalla, sería variación sin repetición de 8 elementos, que va a ser la m, tomados de 3 en 3, que va a ser la n. Entonces, utilizamos la fórmula de variación sin repetición. M factorial partido en m menos n factorial. Si lo resolvemos, el resultado sería 8 factorial partido en 8 menos 3 factorial, que es lo mismo que 8 factorial partido en 5 factorial, y después de simplificar nos va a quedar 8 por 7 por 6, que sería 336 formas. Ahora, un ejemplo de variación con repetición sería: en un candado con contraseña hay 10 números para elegir, del 0 al 9, y eliges 3 de ellos. Como es una contraseña, sabemos que los números sí podrían repetirse. Entonces, utilizamos la fórmula de varianza con repetición, que es m elevado a n. m en este caso será 10, que es el total de elementos para elegir, y n será 3, que es el elementos que tengo que elegir de m. Por lo tanto, en este caso sería 10 elevado a 3 igual 10 por 10 por 10, y eso nos daría 1000. Ahora veremos combinatoria, la cual estudia la formación de subconjuntos o agrupaciones de elementos partiendo de un conjunto dado, teniendo en cuenta el orden y el número de esos elementos. Al igual que en la permutación, tenemos dos tipos de combinar elementos. Sin repetición. Consiste en seleccionar k elementos distintos de un total de n elementos de un conjunto, sin importar el orden en que quedarán. Entonces, la cantidad de formas distintas en que se puede realizar es n más k menos 1 factorial partido en n menos k factorial por k factorial. Por ejemplo, la cantidad de formas distintas en que se puede seleccionar a 3 personas de un grupo de 8 sería 8 factorial partido en 8 menos 3 factorial por 3 factorial. Esto nos da 8 factorial partido en 5 factorial por 3 factorial, lo cual se multiplica descendentemente y nos da como resultado 35. Después tenemos la combinatoria con repetición, la cual consiste en seleccionar k elementos que puedan repetirse de un conjunto de elementos de n tipos distintos, sin importar el orden en que se dispondrán. La cantidad de formas distintas en que se puede realizar es
n más k menos 1 factorial partido en n menos 1 factorial por k factorial. Por ejemplo, la cantidad de formas distintas en que se puede seleccionar 4 tarjetas, si hay blancas, negras, rojas, azules, verdes y amarillas, es 6 más 4 menos 1 factorial partido en 6 menos 1 factorial por 4 factorial. Es igual a 9 factorial partido en 5 factorial por 4 factorial, lo que nos da 362.880 partido en 2.880, y esto nos da 126. Ahora resolveremos unos problemas. Partiremos con permutación. Este ejemplo nos dice: ¿cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Para empezar, nos preguntaremos 3 cosas. La primera nos dice: ¿entran todos los elementos? Y la respuesta es que sí. Después, ¿importa el orden? También importa el orden. Y después, ¿se repiten los elementos? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque solamente debe haber una cifra de cada número. Ahora, para resolver el ejercicio utilizaremos la fórmula de permutación, que sería n factorial. Como son 5 cifras, sería 5 factorial. Y para resolver esto es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto nos da un resultado de 120. Ahora nuestro problema de combinatoria será: ¿de cuántas maneras podemos escoger 5 personas de 10 para aplicarles una encuesta? Sabemos que es sin repetición porque no podemos escoger 2 veces la misma persona. Entonces, utilizando la fórmula que ya conocemos, resolvemos. Sería 10 sobre 5 es igual a 10 factorial partido en 5 factorial por 10 menos 5 factorial. Y eso es lo mismo que 10 factorial partido en 5 factorial por 5 factorial. Vamos aquí. Y esto, simplificando y todo, quedaría 252. Y ese sería el resultado. Ahora, como tercer ejemplo, tenemos uno de variación. Nos dice: ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con las 9 cifras significativas del sistema decimal? Nos hacemos las 3 preguntas. ¿Influye el orden? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque al ser números siempre importa el orden. Luego, ¿tomamos todos los elementos? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque el problema nos indica que solamente deben ser 3 cifras. Después, ¿se puede repetir los elementos? La respuesta es que no también. ¿Por qué? Porque aquí también nos indica que deben ser distintas. Ahora utilizaremos la fórmula de variación, la cual nos dice que 3 a 9 lo simplificamos y quedaría como 9 por 8 por 7, lo cual nos da como resultado 504. Para finalizar, les dejamos este mapa conceptual que resume todo lo anterior visto en el video.